Muchas bendiciones, amados hermanos. Les saludamos con afecto fraternal y deseamos bendiciones del Señor. Amén. Le invito a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor, Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos allí. Yo le voy a ir señalando para que no tengamos que leer todo el capítulo, que es muy hermoso, hermanos. Si pudieran tomar interés, ojalá los más jóvenes. Hay verdades tan hermosas aquí, verdad que quisiéramos compartirlo todo, pero no podemos. No podemos, Solo como ejemplo, a ver si puedo provocar algún interés en su vida. En Proverbio 8, mire por ejemplo el versículo 3. El versículo 3. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así se manifiesta cuando uno teme al Señor, aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Mire el verso 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ese temprano, usted sabe, tiene que ver con pronto, rápido, a la brevedad, en el primer minuto que encuentro la palabra. Pero también si alguien puede levantarse de madrugada para tener tiempo de estar en la presencia del Señor. Amén. No quiero entusiasmarme en algo distinto de lo que hoy debemos predicar. Proverbios capítulo 8, por favor, los primeros tres versículos. 1, 2, 3. Dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, no clama la sabiduría. Verso 2, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Mire cómo la figura es muy hermosa, ¿no? La sabiduría toma una forma de persona que claramente abre su voz, abre su boca, alza su voz para hacer anuncios, para decir lo que es bueno, lo que corresponde, lo que debe hacerse. Acompáñeme al verso 22, por favor. Verso 22. No olvide que está hablando la sabiduría, que está alzando la voz, que se ha parado en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de los caminos, allí en las veredas altas. Allí está la voz, no, la voz de la sabiduría. ¿Qué dice? Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 26, por favor. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, está hablando la sabiduría, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, en todo tiempo. Aleluya. Amén al Señor. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hemos querido llamar a esta palabra del Señor simplemente la sabiduría es Cristo.
El apóstol Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, en el primer capítulo, y dice que la locura del evangelio para los que se pierden. La locura del evangelio para aquellos que buscan señales o que solo quieren tener un mayor conocimiento, y cita a judíos y a griegos, a judíos y a gentiles. Sin embargo, Pablo dirá allí: mas para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿A qué se refiere? Mire, hay una presentación aquí que yo espero pueda ayudarle a usted a asumir con libertad en su alma, con un corazón dispuesto, cómo es que no hay otra sabiduría. Los escritos del Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, más de una vez hacen diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Y dicen que la sabiduría de los hombres es animal, terrenal, diabólica. Así está escrito. En cambio, la sabiduría de Dios es santa, es pura. Claro, porque esa sabiduría de Dios, ese conocimiento de la eternidad de Dios, ese conocimiento que Dios tiene por causa de toda su existencia, la Escritura va a decir en Colosenses capítulo 2, va a decir que Dios el Padre ha puesto en Cristo, dice, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo su Hijo. Y agrega que nosotros estamos completos en Él, en Cristo el Señor. Estamos completos en Cristo el Señor. Entonces, el punto es aquí, cómo es que Jesucristo, ¿no?, el bendito Hijo de Dios, nos es mostrado en las Escrituras, nos es mostrado en la palabra del Señor, como la manifestación, como la acción de Dios de darle figura física, corpórea a Cristo su Hijo, para que en Él y por Él nos sea revelada la sabiduría eterna e invisible de Dios. Es de verdad tan hermoso. Pero acompáñenme, por favor, a esta presentación que el gran sabio Salomón hace a partir del versículo 22. Dice aquí la Escritura: Jehová me poseía, dice, en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de sus obras. Si usted puede estar conmigo, por favor, en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Mire, por favor, el versículo 15 hasta el 17. Dice el 15 que Cristo, ¿no?, está hablando de Él, ¿no? En todos los versículos anteriores, en el verso 14, va a decir que en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Es la sangre de Cristo, no hay otra sangre que provoque redención a nuestras vidas. Verso 15, en Él entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Así nos lo dio el Padre, para que conozcamos al Padre. Porque la Escritura dirá: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda creación. No, porque va a decir, porque en Él, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él dice, en Cristo.
En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, atienda eso, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y compare eso con lo que antes leímos en Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de toda la cosa, ya estaba esta sabiduría en Dios y con Dios. Verso 23, por favor. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Dice, eternamente tuve el principado. Y si usted me acompaña a Isaías capítulo 9, por favor, Isaías capítulo 9. Entonces, en el anuncio que se hace acerca de un rey que va a venir, va a decir en el versículo 6, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Eternamente, dice, la sabiduría tuve el principado desde el principio. Aquí va a decir, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hablará de un imperio dilatado, enorme, eterno. Pero dice que tuvo eternamente el principado, ¿no? Antes de todas las cosas. El verso 24 va a decir, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. 25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, dice la sabiduría. Ya leímos en Colosenses que Él es antes de todas las cosas. Más bien dice que todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Y dice que Él sostiene todas las cosas. Aleluya. Mire por favor el versículo número 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo cuando formaba los cielos. Allí estaba yo. Allí estaba yo. Un texto que usted conoce, yo creo que no necesito que lo leamos. Juan capítulo 1. Versículos 1, 2. ¿Qué dice? En el principio era muy bien. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio. Está hablando del verbo y usted sabe que cuando Juan capítulo 1 habla del verbo, va a decir en el verso 14, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué duda hay que está hablando de Cristo? Versículo 11 dice, hablando del verbo, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Está hablando de Cristo. Y aquí dice en el verso número 26, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Todavía no había hecho el polvo, hermanos amados. Usted entiende que cuando el Señor en el Génesis capítulo 1 empieza a ordenarlo todo y empieza a crear... separa lo seco, dice, de las aguas, y a lo seco llama tierra.
antes de eso está diciendo, antes de todo eso, ya existía. ¿Y cómo existía? Verso 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, fue su decisión que esta tierra tuviera esta forma. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Mire, cuando dice que todo lo estaba creando, cuando todo lo estaba formando, uno necesariamente puede ligar por la gracia de Dios, ¿no? Acompáñeme en algo. Isaías 66:1 dice el Señor, el cielo es mi trono, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. O sea, claramente Él habita, ¿cierto? Habita desde los cielos, cubriendo todos los cielos, porque el cielo es mi trono, y cubre toda la tierra, porque la tierra es estrado de sus pies. Por lo tanto, ¿es o no es la casa de Dios? Pero dirá el Proverbio 24, con sabiduría se edifica la casa. Por eso que en el capítulo 8 de Proverbios está hablando la sabiduría entonces, y está diciendo, bueno, yo estuve cuando todo se creó, cuando todo se conformó, cuando se levantó, se edificó esta gran casa de Dios. Yo estaba allí, dice la Escritura. Yo estaba allí formándolo todo. Yo estaba haciéndolo todo. Más aún, al final del versículo número 29, pero leámoslo completo por la importancia que tiene. Dice, cuando ponía al mar estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos. En este tiempo de invierno, a veces uno observa algunas noticias en la televisión y la gente se extraña y algunos reclaman y dicen, pero ¿cómo es posible? Mire, el mar nos quitó este lugar donde yo había puesto mi casa, o donde había puesto el kiosco de venta, o alguno donde había invertido en un hotel. Claro, pero ocurre que ¿quién fue primero? ¿Hasta dónde llegaba el mar antes que usted levantara la casa, el kiosco o el hotel? Porque si en algún tiempo las aguas ocuparon hasta cierto sector, hasta donde hayan llegado, la parte más abierta posible, hasta donde llegaron, hasta ahí llegaron porque tenían estatuto, tenían mandamiento de no traspasar cierto lugar. Entonces han habido tiempos, muchos años, en que las aguas se han recogido, entonces se han creado estos lugares tan agradables, ¿no? Para ir así como de vacaciones, con arenita, ¿no? Se han creado estas playas de recreación. Sí, pero las playas son parte del mar, por si acaso. Entonces, si alguien quiere usurparle una porción de terreno al mar para poner allí una casa, un hotel, un kiosco, algo, hay un minuto en que el mar va a retomar lo que era suyo. Hay una sola voz que puede sujetar y que ha sujetado por siglos. ¿Qué digo siglos? Por milenios. Hay una sola voz que ha sujetado la autoridad, la fuerza y la bravura del mar para no excederse más allá del límite que le fue puesto por la palabra del Dios de los cielos. Pero no olvidemos que la palabra de Dios es Cristo su Hijo. Y el Padre lo hizo con sabiduría, pero no olvidemos que la sabiduría es Cristo, el bendito Hijo. Y además agreguemos al final del versículo número 29, cuando dice, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Entonces, necesariamente cuando hablamos de fundamentos, y cuando hablamos, como lo leíamos en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio.
Entonces tenemos que hablar de principio y de fundamento. Y eso entonces uno lo primero que hace es irse al principio del principio y lee en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en Proverbios 8:29 al final va a decir cuando establecía los fundamentos de la tierra. Aquí habla de fundamento y aquí habla de principio. Dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿este principio se refiere a tiempo o se refiere a fundamento? Amén. Por favor, Colosenses capítulo 1, ayúdeme. Colosenses capítulo 1. Versículo 18. Vamos a tomar una frase allí sin sustraer nada, sin actuar como alguien pudiera querer hacerlo. No. Siendo correctos. Versículo, en el 17 dice que Él, está hablando de Cristo, ¿no? Él es antes, dice, de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. Todas las cosas en Él subsisten, se mantienen, viven, son alimentadas también. En Él todas las cosas subsisten. Mire el verso 18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Pero mire la frase que sigue. Él que es el principio. Él que es el principio. Está diciendo que Cristo es y sigue pues, el primogénito. Aquí va a decir que es el primogénito de entre los muertos. Pero antes ya dijo en el verso 15, el primogénito de toda creación. Entonces está diciendo que él es el primero, el primogénito, lo primero de todas las cosas creadas. Pero también va a decir en el verso 18 que Él es el principio. Entonces con ese entendimiento, lea de nuevo lo de Génesis 1:1. En el principio creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no está hablando solo de tiempo. En el principio de todas las cosas. No, está hablando, como dice Proverbios 8:29, que cuando establecía los fundamentos de la tierra. Ese fundamento, bendito sea. Ese fundamento es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Aleluya. Él es el principio. Entonces, con ese entendimiento, como leemos Génesis, en Cristo, uy, gloria a Dios, en Cristo, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahora entendemos algunas otras cosas. Por ejemplo, Hebreos en el capítulo 1, por ejemplo. Empezamos, observa cómo se nos va abriendo un panorama precioso. Y podemos compartir aquí en Hebreos capítulo 1. Dice en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Versículo 3, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, aleluya, dice, y la imagen misma de su sustancia. Ya leímos en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. Siendo la imagen misma de su sustancia. Mire cómo sigue. Y quien sustenta, afirma, pero también alimenta, da vida, le da sentido. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Hasta allí, por favor. Entonces uno empieza, hermanos, por favor, acompáñenme un poquito. Uno empieza a pensar en este sistema de estas galaxias en las que estamos siendo parte, por gracia de Dios. Y uno dice,
La tierra, uno opina, la tierra es redonda y está metido en medio de otros satélites. Y si usted observa de lo que nos enseñaron, yo no quiero pensar que todo el mundo está de acuerdo para enseñar estas cosas y todo el mundo está mal y lo hace con mala intención. Yo creo que es lo que los científicos han descubierto nomás. ¿Se acuerda que la Tierra tiene dos movimientos? ¿Sí? Rotación y traslación. ¿Se acuerda? Muy bien. El punto es, ¿cómo es que esta Tierra, que tiene dos movimientos, ¿quién ha visto alguna vez alguna base, alguna cosa sobre la cual descansa la Tierra? Si sabemos que está ahí puesta en el aire. O alguna malla, ¿no? Que la tome así y que alguien la sostenga de arriba. No hay nada de eso, hermanos. Como no hay nada de eso en los otros satélites. Sin embargo, ¿cómo es que todo esto que está en movimiento y todo acercándose, todo girando, todo moviéndose, todo en actividad, hermanos? ¿Cómo es que no se aproximan un poquito y provocan un desorden tal y empiezan después a chocar y todo seguramente va a ocurrir cuando el Señor venga por nosotros, enseguida que venga por nosotros? Pero el punto es entender que siendo Cristo esa sabiduría que estaba en el principio con el Padre creándolo todo, Él es además el fundamento de la tierra. Y en él, Hebreos capítulo 1, dice que todas las cosas subsisten, todas las cosas están firmes, aleluya, todas las cosas están firmes en él, todas las cosas. Amados hermanos, Pablo va a decir a los Corintios, lo citamos delante, mas para nosotros los llamados, dice, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. No hay sabiduría más alta que el conocimiento de Cristo. No hay sabiduría más alta que la revelación con que Dios el Padre nos ha bendecido. Terminemos allí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Lo que el Señor quiere es que hablemos, versículo 6. Lo que el Señor quiere es que la iglesia aprenda a hablar sabiduría. Dice en el verso 6, sin embargo hablamos sabiduría, pero no todos pueden. Solo los que hemos alcanzado madurez. Esperamos usted y yo por misericordia. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los que han crecido, los que han entendido cosas, a los que se les ha revelado Cristo, porque Él es la sabiduría de Dios. Amén. Hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez, pero dice sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios. Hablamos de Cristo, del bendito Hijo de Dios. Hablamos de aquel, Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, aquel que siendo igual a Dios, no estimó el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino por nosotros. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 10, pero Dios, aleluya, versículo 10. Pero Dios, dice, nos las reveló, lo de la sabiduría, Dios nos la revela, la vida de Cristo, Dios la revela, el testimonio de Cristo por la palabra, ella dan testimonio de mí, dijo el Señor. Dios, el Padre, por su Espíritu, nos las revela, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Permítanme exhortarles en el amor del Señor. No se quede con cosas pequeñas, no se quede con cosas banales, no ande hablando de cosas sin sentido, no ande en funciones del que ganó el partido o perdió el partido de fútbol, no ande preocupado de la constitución nueva o la vieja del candidato tal o cual. Hablemos, aleluya, la iglesia debe hablar sabiduría. Y la sabiduría que Dios el Padre nos ha revelado por el Espíritu Santo, mostrándonos a Cristo su Hijo y permitiendo, dejando hablar al Hijo, que nos diga: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay más camino, no hay más puerta, no hay más ocasión, no hay más sacrificio. En Cristo y por Cristo está todo centrado. Dios el Padre quiso que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Y nosotros que estamos en ese cuerpo, estamos completos en Cristo, pero crezcamos. Vamos adelante y seamos bendecidos en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Que el Dios y Padre bendiga sus vidas y bendiga sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén al Señor.